empezar, vamos a empezar a grabar. Ahora, hermanos, ahorita que estamos empezando, veo que hay más o menos 32 participantes, ¿ok? Y en el grupo de WhatsApp de Métodos de Estudio Bíblico hay la cantidad de 70 miembros. Quitándome a la hermana Reina, a mí y a otro hermano tal vez, hay como 65 estudiantes de esta clase. Ahora, cuando conmigo no es necesario ver la clase en vivo, por eso dejo la clase grabada, ¿ok? También cuando usted falte, no es necesario que me avise que falte. No me avise, simplemente vea la clase repetida. Lo único que le pido es que cuando veo la clase en YouTube, comente su nombre y la palabra visto, ¿ok? Esta semana pasada, igual la semana pasada di la clase en vivo, había como 35 alumnos conectados y bueno, estimé que 30 no la tomaron. Y les comenté, hermanos, si no van a tomar la clase, está disponible el video en YouTube, véanlo por favor, pongan la palabra visto. De hecho, no hubo tarea, lo único que tenían que hacer era ver la clase, cosa que más o menos 28 o 29 alumnos no hicieron. Mandé una captura de pantalla del grupo y solo 5 personas vieron la clase. Yo no repruebo a nadie, pero ustedes solitos se están reprobando, porque la manera de evaluar es la asistencia. Como cristianos debemos ser íntegros y más si tenemos el deseo de aprender. Yo siento que le estoy dando clase a gente adulta, a varones y a damas, no a kinder, no a primaria, no a niños. Entonces yo no voy a estar detrás de usted diciéndole, vea la clase, cumpla con su tarea, conéctese. No lo voy a hacer porque somos un grupo de adultos y somos un grupo de cristianos. Entonces, si usted no ve las clases, no asiste, no espere acreditar la materia. Ya en años anteriores he reprobado gente. Entonces, si usted reprueba la materia, no venga a mí a decirme después, oiga, ¿por qué me reprobó? Porque yo le voy a decir, bueno, porque para empezar ni asistía en vivo y cuando dejábamos grabación no comentaba en visto y no entregaba tareas. Entonces, es algo que les digo con mucho amor, espero no se ofendan porque ahorita ya todo el mundo se ofende de todo. Entonces, espero no se ofendan y como les digo, espero y creo que estoy tratando con gente adulta, con gente íntegra, con gente cristiana. ¿Ok? Pero si más de la mitad de los hermanos de esta clase no están cumpliendo, entonces ahí se las dejo de tarea. Ya vamos, creo que en la quinta clase, entonces no hay excusa, no hay pretexto. Mire, la que lleva todo el control de las asistencias y las tareas es la hermana Reina. Entonces, ella al final del semestre me entrega todo y ahí yo me doy cuenta. Entonces, igual, si usted de repente no saca una calificación, por ejemplo, aquí en México, la calificación más baja es 0 y la más alta es 10. Entonces, por ejemplo, si usted no saca un 10 de calificación, o en Estados Unidos es una A, la más alta, y la más baja es una F. Si usted no saca una A o un 10, no me pregunte, oiga, hermano, ¿y por qué? Bueno, vamos a ver, ¿asistió? No. ¿Cumplió con tareas? No. Entonces, como le digo, nadie reprueba. Ustedes solitos se están reprobando. Siento que lo estoy haciendo fácil para ustedes. Casi no les estoy dejando tareas. Lo estoy haciendo ameno, lo estoy haciendo interactivo para que puedan entender. Entonces, todo es cuestión de ustedes, ¿ok? Todo es cuestión de ustedes. Está en sus manos aprender, está en sus manos echarle ganas. Y como les digo, ahorita estaba revisando los comentarios, dije, wow, qué tremendo. Más de la mitad de la clase no vio la clase. Entonces, si usted no vio la clase la semana pasada, ya no puede comentar visto, ¿ok? Porque se le dio una semana para verla, ¿ok? Todos tenemos trabajo, todos tenemos trabajo, todos tenemos obligaciones. Créame que si usted me dice a mi hermano, yo trabajo, todos trabajamos, todos absolutamente. Entonces, el que tengas trabajo no es pretexto. Puedes hacerte el tiempo. La clase de la semana pasada duró media hora. Entonces, vamos a empezar con la clase del día de hoy, método de estudio biográfico. Vamos rápidamente a la introducción. Ok, vamos a ver quién está conectado y le voy a pedir a mi hermano Isaac Amarillo que nos lea la introducción
a este método de estudio biográfico. Adelante, querido hermano Isaac. Amén, pastor. Dice así, la Biblia se compone de de numerosas historias de hombres y mujeres y sus relaciones con el Dios de amor que los creó. Estudiar las vidas de estos individuos es significativo y animador. Podemos aprender mucho sobre qué hacer y cómo ser mediante la observación de los atributos positivos de cientos de personas que llenan las páginas de las Escrituras. Y también es posible alcanzar mediante esa observación un vasto conocimiento y sabiduría, observando las tremendas fallas y los aspectos negativos de algunas personas que mencionan la palabra de Dios. Excelente, mi querido Isaac. Y te pregunto, ya que leíste esto, de todos los personajes bíblicos que hay, que son varios, ¿cuál es tu favorito aparte de Cristo? Yo creo que nuestro favorito de todos es Cristo, ¿ah? Pero aparte de Cristo, ¿quién es el personaje bíblico que más te llama la atención? ¿Y qué me puedes decir? O sea, si pudieras describir ese personaje en 1 o 2 minutos, ¿qué nos dirías de ese personaje bíblico y cómo impacta tu vida? Pues tal vez sería uno de mis, bueno, entre varios, uno de mis favoritos sería José, la manera en cómo retuvo su integridad a lo largo de su vida y a pesar de las cosas que vivió, aunque fue también para Daniel, pero él tomó la iniciativa de no caer en las tentaciones, cosas que pues son mensajes que nos enseñan hoy en día en la actualidad. La juventud y los jóvenes cristianos eh, pasan muchas tentaciones que son muy fáciles, muy sencillas y se requiere cierta capacidad, cierta fuerza para poder alejarse de ello. Y a pesar de las pruebas de las luchas, pues entender que Dios, aunque no lo podamos ver, Dios tiene un propósito a futuro para bien. Entonces, eso es una lección que yo en lo personal he aprendido y eh, entendido de la vida de José. Excelente. Entonces, ¿qué te parece si de tarea tú haces un estudio biográfico de José, ya que es tu favorito? ¿Te parece bien? Sí, pastor, está bien. Excelente. Vámonos con la definición y vamos con la hermana Giovanna. La hermana Giovanna. Dios le bendiga, hermana Giovanna. Le invito a leer lo que es la definición del método de estudio biográfico. Adelante, hermana. Amén, pastor. Buenas noches. Dios le bendiga. A ver, vamos a ver si alcanzo a leer. Ok, dice, valiéndose del método de estudio bíblico, biográfico, usted intentará investigar qué fue lo que hizo que un individuo tuviera éxito o fracaso en su vida. Cuando realiza un estudio biográfico, intenta llegar a conocer enteramente la vida interior de la persona que está estudiando. Pídale ayuda a Dios para lograr pensar y sentir como Él, para que su estudio se convierta en una experiencia transformadora. Con este método, usted selecciona un personaje bíblico e investiga en las escrituras acerca de ese personaje para estudiar su vida y su carácter. Amén. Gloria al Señor. Hermana Giovanna, ahora le pregunto a usted, ¿cuál es su personaje bíblico favorito, hermana? Bueno, de los que me impresionan bastante, pastor, es la vida de Ruth. Ruth, tremendo. ¿Y qué le impacta de la vida de Ruth, hermana? Bueno, el hecho de que por ser una mujer extranjera, pues ha aceptado o conoció muy bien las tradiciones judías y amó a ellas, ¿no? Amó a Dios, aprendió a amar a Dios y dejó todo por, por ese amor al Señor, ¿no? Y siguió aún a su suegra, por más que le votaba y le votaba muchas veces, reiteradas veces ella, pues creo que aceptó y tomó muy bien estas tradiciones, porque en ese tiempo eran tradiciones, ¿no? Que ella luego lo adoptó como parte de su vida. Tremendo, hermana. ¿Qué le parece si de tarea usted hace un estudio biográfico de Ruth? ¿Le parece bien?
Sí, pastor, está bien, gracias. Excelente, sigamos adelante. La hermana María Adame, Dios le bendiga, hermana. Le toca leer a usted la importancia de las personas en la Biblia. ¿Cómo está, hermana? Buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. Gracias. Adelante, hermana. La importancia de las personas de la Biblia. La gente es importante para Dios. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Y la Biblia es un registro de los pactos que Dios hizo con hombres y mujeres. También es la revelación que Dios hizo de sí mismo, tanto con la gente como a través de ella, para comprender la Biblia completamente. Es necesario lograr conocer a los personajes provenientes de las Escrituras. Excelente, hermana. Algo que me llama la atención de la Biblia, hermanos, es que la Biblia es tan clara, tan pura, tan transparente, que no nos oculta los defectos. Por ejemplo, algo que me llama tanto la atención es que, por ejemplo, si después de la parte de que Noé bajó del arca se hubiera quedado así, no hubiéramos sabido, por ejemplo, que Noé se embriagó y que pasó tantas cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí en México, no sé en sus países, ¿verdad? Pero aquí en México, a los muchachitos, dice aquí George, así es, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, así es. Ahora, fíjese qué interesante. Aquí en México tenemos algo que se llama los libros de texto gratuitos. Cuando los niños van a la escuela, les dan libros gratis para que estudien de matemáticas, de geografía, en fin. Pero algo que siempre me llamaba en particularidad de la historia de México es que siempre que los libros de texto hablaban de los políticos, hablaban bien. No, que fue muy bueno, que wiri wiri, y nunca sacaba ningún error de ningún político. Siempre eran buenos, siempre eran casi, casi unos santos. ¿Verdad? Y a veces uno leía esos libros y dice, hombre, qué mentirotas. Si este robó aquí, si este hizo allá, si este hizo acá. Por ejemplo, aquí en México hubo una matanza de estudiantes en el año 1968. Unos, ¿qué le gusta? 12, unos poquitos días antes de lo que fueran las Olimpiadas de México 68, estudiantes se manifestaron de manera pacífica por mejores condiciones de estudio y literalmente el gobierno mexicano salió a matarlos. Y yo siento que fue un abuso porque aquellos no estaban armados. Es un abuso del punto de vista que el ejército está para cuidar. O al menos los hubieran detenido y encarcelado, ¿no? Pero el ejército abrió fuego contra estudiantes, algo terrible. Y esa tarde, después de esa matanza, porque fue una matanza en Tlatelolco, había un noticiario llamado 24 horas que conducía un hombre llamado Jacobo Zabludowski. Y Jacobo Zabludowski, en vez de decir que hubo una matanza, de informar a la gente todo lo terrible que pasó, solo dijo, hoy fue un día soleado. Algo muy bajo, algo muy ruin, pero pues porque se prestaba a los intereses de los políticos, de las clases gobernantes, ¿verdad? Eso siempre ha sido, gobierne con gobierne. ¿A qué punto voy? Que la mayoría de la gente que cuenta sus historias siempre ocultan lo malo. Aún nosotros, aún nosotros, si nos pidieran que contáramos lo que es nuestra historia, vamos a omitir las partes vergonzosas, ¿verdad? No, no vamos a contar, por ejemplo, yo le voy a contar una mía, no se ría, ¿verdad? Pero yo cuando tenía 4 años, yo aprendí a leer. Yo a los 4 años ya sabía escribir y ya sabía leer. Y mamá dijo, ay, qué listo muchacho. Y me metió a la primaria, hermanos, a los 4 años. Y yo del susto, hermanos, me hacía la pipí del susto, porque me daba miedo estar con niños más grandes que yo en la primaria. Y todos hemos pasado cosas vergonzosas, ¿verdad? Yo le cuento una que me pasó de pequeño, pero todos hemos pasado cosas vergonzosas. ¿Y qué hacemos con las cosas vergonzosas? No las contamos. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, porque tememos quedar en ridículo, porque son cosas que no queremos que sepan de nosotros. ¿Está aquí conmigo? Y la Biblia nos cuenta cosas no solo buenas de los personajes, sino nos muestra todo el panorama. Por ejemplo, Noé fue bien sabido que se embriagó y se piensa que su hijo vio su desnudez y aún tal vez abusó de él. Abraham, el padre de la fe, cometió adulterio
Jacob, un mentiroso. Y así nos podemos ir en la lista. Todos los personajes bíblicos tienen cosas correctas e incorrectas. Por eso la Biblia es particularmente un libro único, porque todos los libros de lo que tú quieras, el Corán, el Chilam Balam, el libro del Mormón, yo he leído el libro del Mormón, y no, hombre, pintan a José Smith como un dios, como alguien tremendo. Y la realidad, si tú lees historia de José Smith fuera de los mormones, era tremendo José Smith. Pero la palabra de Dios nos cuenta lo bueno y lo malo de los personajes bíblicos para que aprendamos de eso. Ahora, hermana María, yo le pregunto algo en esta noche. ¿Cuál es su personaje bíblico favorito, hermana? Creo que la vida de Pablo, Amén. ¿Qué le llama la atención de Pablo, hermana? pues cómo cuenta cómo él fue pues varias veces azotado, todo lo que le pasó durante el tiempo que estuvo predicando. Así es, así es. Qué bendición. Dice aquí el hermano Víctor, solo contamos las que ganamos. Así es la mayoría de la gente. Dice aquí hermano George, pero no sea Porfirio Maximiliano y se los agarran a los libros. Así es. Les digo, todos cuentan solamente lo bueno. ¿Quién sabe quién anda rayando ahí? No rayen. Quien ande de travieso rayando, no raye, por favor. Decía mi mamá, rayes en las orejas, ¿verdad? No raye aquí la pantalla. Mi mamá cuando andaba ahí yo grafiteando me decía, no rayes, ráyate las orejas. ¿Verdad? Entonces, quien ande de travieso rayando aquí de amarillo, no raye, estamos en plena clase, ¿verdad? Entonces, hermana María, le encargo un estudio biográfico de Pablo, ¿ok? Estudio biográfico de Pablo, por ejemplo, ahí le voy a hacer unas preguntitas al aire, a ver si sabe algo de la vida de Pablo. ¿Dónde nació Pablo o Saulo? En Pablo de Tarso, ay, no sé. Ándele, pues en Tarso, ya la contestó, era Sí, Saulo de Pablo de Tarso. Tarso. Ahora, fíjese, ¿cómo se llamaba el maestro famoso con el que estudió Pablo? Que decía que estudió a los pies de quién. Ajá, ah, ¿cómo se llama? Bueno, Ahí lo tengo, en su, apenas en, en su estudio usted me lo va a decir. Por ejemplo, ok, Pablo nació en Tarso, era ciudadano romano, su oficio era hacer tiendas, estudió a los pies de Gamaliel, Gamaliel. era parte del Sanedrín, se piensa que era viudo. ¿Y por qué se piensa que era viudo? Porque ningún varón judío podía tener la posición que él tuviera si no estaba ya casado. O sea, no podía ser parte de ese Sanedrín para ser considerado un varón. Se piensa, ¿ok? Pero también se piensa que era soltero. O sea, lo que se piense, pues ahí usted investiga, ¿verdad? Pero bueno, ya tenemos estudio bíblico de Ruth, de José, de Pablo, pero sigamos leyendo, vámonos para abajo. Ahora, ¿quién sigue? Hermano Mateo, ¿sí está ahí? Mi pastor, Excelente. Hermano Mateo, léame esta diapositiva, si es tan amable, bien fuerte. muchas partes del Antiguo Testamento son textos narrativos que describen la vida de una gran cantidad de personas. El libro entero de Génesis, por ejemplo, gira alrededor de 6 grandes nombres: Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. El apóstol Pablo dijo que Dios nos dio las historias del Antiguo Testamento como ejemplo de las cuales debemos aprender valiosas lecciones para vivir para Él en este mundo. Ok, querido Mateo, ¿cuál es su personaje bíblico favorito de usted? Aparte de Jesús, el rey David, El rey David. ¿Qué le llama la atención del rey David, mi querido Mateo? que el rey David era una persona muy despreciada, muy menospreciada por las personas, pero Dios veía su corazón y veía que él tenía el potencial de ser un gran hombre de Dios. Wow, qué tremendo. ¿Qué te parece si de tarea me haces un estudio biográfico de David? Yo soy oyente en esta clase, pero le hago uno y se lo mando. Ah, excelente. Gracias por tu apoyo. Vámonos con la hermana Dani Lucas. Hermana Dani Lucas, vamos a ver el primer paso para elegir. Aquí dice, léame la diapositiva, si es tan amable, por favor. Bien fuerte. Primer paso, elija el personaje bíblico que quiere estudiar.
Podría empezar seleccionando alguno que tenga alguna debilidad que usted tenga o una fortaleza que le gustaría desarrollar. Escoja una persona cuya vida le dará alguna idea valiosa de cómo puede conformarse más a las normas de Dios para vivir y ser cada día más como Jesucristo. Entonces, el primer paso para hacer un estudio biográfico es escoger el personaje bíblico que usted quiere estudiar. En este caso, hermana Dani, ¿cuál es su personaje bíblico favorito? Bueno, aunque ya me lo ganaron, pero también es José. Puede repetir, ¿verdad? Pero ya dijeron características de José. Otro personaje, puede hacer el estudio de José, pero otro personaje que le llame la atención. Pues en este caso como que Isaac. Isaac. ¿Qué le llama la atención de Isaac? Mm, Una, o sea, la confianza que tuvo y la fe en Dios siempre, que a pesar de que él no sabía en sí quién iba a ser su futura esposa, o sea, él confió siempre en Dios y era un hombre correcto conforme a pues, lo que su padre en sí lo había educado de cierta manera. Entonces me gusta mucho es la fortaleza y la fe profunda que tenía hacia Dios y tenía como que ese plan perfecto para él y pues él siempre confió nada más y decidió pues siempre estar como que en esa obediencia y en esa espera. Así es, yo creo que una palabra que define la vida de Isaac es obediencia. Obediencia. Tienes que ser muy obediente para que una persona de la tercera edad te quiera matar y no echarte a correr. La verdad, yo siempre me pongo a pensar, bueno, yo creo que amaba mucho a su papá, que era muy obediente o algo, porque literal, Abraham extendió el cuchillo y Isaac no hizo nada por moverse. Entonces ahí hablamos de mucha obediencia. Bueno, hermana, haga el estudio del personaje bíblico que usted guste. Ya vimos el primer paso. Vamos a elegir el personaje bíblico que queremos estudiar. Por ejemplo, hermano Felipe, buenas noches. Felipe Padilla, que el Señor le bendiga. Gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. ¿Qué personaje bíblico, no de los que ya se mencionaron, pero cuál es el personaje bíblico que a usted le llama más la atención? Moisés. Moisés, gloria al Señor, un gran personaje, mucho Mm, material en la Biblia de Moisés. ¿Y qué es lo que amén. más le llama la atención a Moisés? El cómo Dios lo apartó desde niño, cómo lo cuidó y con un plan y un propósito. Wow, qué tremendo, así es, ¿verdad? Como su mamá por fe, ¿verdad? Jocabed, de Sí. hecho, a mí me gusta mucho la historia de Moisés y por eso le puse Jocabed a mi hija. Mi hija se Ujú. llama Jocabed en honor a la mamá de Moisés, ¿verdad? Porque Jocabed era una mujer de fe. Imagínate nomás echar lo que más amas a un río lleno de cocodrilos y Dios lo cuidó. Pues hermano, ahí si usted gusta, puede hacer el estudio bíblico de Moisés, por favor, ¿ok? El Amén, sí, amén. encargo. Seguimos con el hermano Cuauhtémoc Ávila. Que el Señor le bendiga, hermano Cuau. Buenas noches. Le voy a encargar que lea el segundo paso, si es tan amable. Bien fuerte y bien claro. ¿Qué pasó? Buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Segundo paso, escriba una lista de todas las referencias acerca de esa persona. Utilizando sus obras de consulta, encuentre todas las referencias que pueda acerca de esa persona y las cosas que se relacionan con su vida. Ese proceso podría incluir cosas como su nacimiento, acontecimientos principales de su vida, sus proezas, lo que otros dijeron de él y su muerte. No siempre podrá obtener todo lo que necesita para hacer un registro de estadísticas de vida de cada persona que estudie, pero encuentre tantas como pueda. También busque cualquier referencia que trate con el trasfondo histórico de la vida de ese personaje. Si estudia a Daniel, también necesitará estudiar el trasfondo de su tiempo, el cautiverio babilónico. Si estudia al apóstol Pablo, tiene que estudiar sus viajes misioneros. Excelente. Ahora, esto es algo bien importante, hermanos. Cuando estudiamos un personaje bíblico, no solo vamos a estudiar lo que dice la Biblia de él, sino también, por ejemplo, hermano Cuauhtémoc, ¿anda ahí? Ya no lo vi. Sí. Ah, excelente, ahí le va. ¿Cuál es su personaje bíblico que más le llama la atención? Bueno, pues ya mencionaron a Pablo, a Moisés, pero en otro caso podría ser Santiago. Wow, Santiago, el hermano de Jesús. Sí, Amén. ¿Qué le el de la llama la atención epístola. de él? Pues que al principio era incrédulo de Jesús
Wow. pero ya después se dio cuenta que realmente él era el Hijo de Dios y comenzó a escribir, pues me gusta mucho su libro, su epístola. Sí, sí, sí. Y qué padre eso que dices, porque la Biblia misma dice que ni sus hermanos creían en él. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, Qué fíjate que tremendo. cuando tú estudias un personaje bíblico, por ejemplo, algo bien interesante, tienes que estudiar e investigar en qué tiempo estaba viviendo, el contexto histórico-cultural. Por ejemplo, Daniel, ¿en qué época fue llevado? ¿Por qué fue llevado? ¿Por qué lo obligaban a comer, por ejemplo, lo que era la porción de la comida del rey? ¿Qué implicaba comer de la porción de la comida del rey? No solo era el hecho de comer, sino que eran comidas dedicadas a los ídolos. En pocas palabras, que cuando una persona comía de la porción de la comida del rey, estaba literalmente adorando a los dioses del rey y siendo parte de ese ritual de adoración. Por eso Daniel no quiso comer de esa comida. No nada más porque dijera, ay, soy vegano. Una vez escuché un pastor que dijo, es que Daniel era vegano. No, era más allá de eso. Era más allá de ser vegano. Obviamente, y a propósito, créame, ¿es bueno ser vegano? Mire, la palabra de Dios nos dice que todo Dios lo creó para comerlo con acción de gracias. ¿Ok? También puede usted comer animal, no es malo, no es incorrecto. Lo que sí es que hay que ser equilibrado. Mire, yo le voy a contar algo. Como ustedes saben, yo trabajo en aplicación de Uber y un día llevé a una muchacha junto con su mamá a un tratamiento de cáncer y veníamos platicando, les hablé de Cristo a la muchacha, a su mamá, y salió el tema de cómo llegó a esa enfermedad. La muchacha eligió un estilo de vida vegano, pero dejaba de comer proteínas animales y también es bueno comer proteínas animales. Y su dieta era tan estricta que le empezó a dar una anemia. Y como no se cuidó la anemia, eso derivó en una leucemia. Y la muchacha ya en ese punto tenía leucemia. Entonces, no es que, como decía aquel hermano, no, Daniel escogió un estilo de vida vegano, no. Por eso es importante estudiar el contexto histórico-cultural de los personajes que vamos a investigar. Si está aquí conmigo, por ejemplo, cuando estudiamos la vida de Pablo, ¿qué estudiamos? Estudiamos, por ejemplo, hay una parte preciosa, si usted puede leerla, cuando Pablo, su barco naufraga y describe tan detalladamente términos marítimos, ¿ya? Dice, por ejemplo, una nave que tenía como insignia a Castor y a Pollux. ¿Quiénes eran Castor y a Pollux? ¿Por qué tiraban las cosas al mar? Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de preguntas, te las tienes que hacer para saber el contexto histórico-cultural que tu personaje está viviendo, para saber cómo era la vida del personaje en el que estabas viviendo. ¿Ok? Entonces, hermano Cuauhtémoc, ¿usted qué personaje va a escoger? Se vale repetir de los que ya dijeron, ¿eh? ¿Cuál voy a 80. escoger? Ajá, sí. Pues me quedo con ese de Santiago. Ah, excelente. Puede repetir, ¿eh? O sea, y los que están escuchando pueden escoger el mismo que los demás dicen, ¿ok? No se preocupen. Ya nada más ahorita los que les vaya preguntando, no repitan, ¿ok? O sea, no tienen que hacer otro, ya me ganaron a David o ya me ganaron a Ruth. No, puede hacer el que usted guste, ¿ok? Bueno, vámonos con el tercer paso. Y para eso le voy a pedir a mi hermanito Luis Ángel, si es tan amable, llame el tercer paso, por favor, Luis Ángel. Sí, no hay Luis Ángel. Se me hace que no. Bueno, hermano Luis Ángel, no se preocupe. Entonces, hermano Ulises, por favor, tercer paso, si es tan amable, por favor. Bien fuerte, bien claro. Dice, tercer paso, escriba sus primeras impresiones, primer borrador. Lea todas las referencias que tiene en la lista y haga algunas anotaciones. Escriba las primeras impresiones que tenga en esa persona. Luego escriba algunas observaciones básicas e información importante
que haya descubierto sobre ella. Por último, haga una lista de cualquier problema, pregunta o dificultades que lo maravillaron mientras leía las reflexiones, las referencias. Excelente, hermano. ¿Cuál es su personaje bíblico favorito de los que no han dado? Ya. Bueno. Sí, sí me escucha. Sí, sí, Adelante. Noé, Noé, fíjate, no habían mencionado a Noé. ¿Y qué te llama la atención de Noé? pues, ah, pues me gusta mucho, me llama mucho la atención, o sea, porque Noé, por lo que hizo, pues, en hablarle a las personas, ¿verdad? Ok. Ahora, fíjate qué vas a hacer a la hora de hacer tu estudio bíblico. No es necesario que lo hagas de Noé, puedes hacerlo de alguien más. Pero, por ejemplo, te tienes que hacer preguntas. En este caso, ¿qué preguntas nos vamos a hacer a la hora de escribir de nuestro personaje? Por ejemplo, gracias, hermano, por tu participación. Ahora vamos con Víctor Olvera. Víctor, dime 5 preguntas, Víctor Olvera, que nos tenemos que hacer a la hora de hacer una biografía con los personajes. 5 preguntas de... Ok. Estamos haciendo una biografía. ¿Qué Sí, cosas nos debemos preguntar? Por ejemplo, ok. te voy a soplar una. ¿Dónde Ya. nació? ¿Ok? Sí. ¿Dónde nació mi personaje? ¿Quiénes fueron sus papás? ¿Ok? Ujú. ¿En qué época vivía? ¿Ok? ¿Qué, Eh, qué fue, qué fue lo que él realizó, verdad? ¿Cuál fue su exactamente. logro? Algo bien Eh, importante, ¿qué significaba su nombre? Acuérdate que en tiempos bíblicos el nombre era bien importante. Ya te soplé 4. Ahora dame otras 4. No, no te creas, las que tú quieras. ¿Cuál es la relevancia que él tiene, verdad, en el propósito de Dios? ¿O Ajá, qué ¿qué es lo que más? enseña su vida? Ajá. Este, em, bueno, si es un personaje bueno o si es un personaje, pues malo, ¿verdad? Ajá, ¿y Es, qué más? um, Fíjense qué interesante. A la hora de hacer el estudio, hágase preguntas. De ahorita llevamos 10 preguntas. Entonces, hágase preguntas correctas. Su biografía debe, mire, yo no le voy a aceptar de tarea que diga, por ejemplo, Pablo, no, pues nació en Tarso, estudió con Gamaliel y lo apedrearon y ya. No, no, tiene que hacerse preguntas. Pablo tiene mucho material para la Biblia. ¿Qué gobierno estaba? ¿Dónde nació? ¿Qué oficio tenía? ¿Cuántos viajes misioneros hizo? ¿Cuáles fueron sus compañeros de viaje? ¿Dónde murió? Tanta cosa que podemos preguntarnos. Entonces, tercer paso ya quedó listo. Cuarto paso. ¿Quién no ha leído Ulises ya leyó? Cuauhtémoc, Felipe ya, Mateo ya. Hermana Miriam Antunes, Dios le bendiga. Por favor, léame la siguiente diapositiva, si es tan amable. Bien fuerte y Ah, claro, por favor. ok. Dice el cuarto paso. Por ejemplo, una división bien conocida en la vida de Moisés es 40 años en la corte del faraón, donde aprendió a ser alguien. 40 años en el desierto de Madián, donde aprendió a no ser nadie. 40 años en el desierto, donde aprendió que Dios es alguien. Esta es la verdadera clave para estudiar los caracteres de las personas. Vea de qué manera lentamente Dios moldeó y cambió al personaje que usted ha elegido o cómo Satanás lo hizo caer. Excelente, hermana, gracias. Fíjate ahí que leemos, y esto lo dijo D.L. Moody, Moisés, una parte, ¿verdad? Moisés pasó 40 años en Egipto, en la corte del faraón, donde pensaba o aprendió a ser alguien. 40 años en Madián, donde aprendió a no ser nadie, ¿verdad? Pero también 40 años en el desierto, donde aprendió que Dios es alguien, ¿ok? Entonces,
Vamos con rápidamente la hermana Patricia Rangel. Hermana Patricia, que el Señor le bendiga. ¿Cómo está? Amén, muy bien, pastor, Glo- bendecida. Gloria al Señor, gusto saludarle. Ahora, hermana, le pregunto, ¿cuál es su personaje bíblico que le impacta a usted? Pues también Jonás. Jonás, no habían mencionado a Jonás. Y de hecho en la mañana comentaba varios aspectos de la vida de Jonás, ¿verdad? Por ejemplo, a mí se me hace muy yo no sé, ¿verdad? Pero tengo la maña de que le veo un lado gracioso a todo, ¿verdad? Y por ejemplo, a mí se me hizo muy gracioso que Jonás predicó, yo creo que uno de los avivamientos más grandes de la historia, literal. O sea, un solo hombre recorriendo la ciudad lleno de vómito de pescado, porque eso fue literal, lleno de vómito. Imagínate nomás de por sí el pescado apesta con el calor, lleno de vómito y predicando, arrepiéntanse. ¿Y sabes qué era lo peor? Que él no quería. ¿Qué pasa? Cuando tú y yo vamos a ganar almas, cuando tú y yo vamos a llevar el evangelio, el deseo de nuestro corazón es que la gente reciba a Cristo, que la gente se arrepienta, que la gente cambie. Vamos con ese deseo, vamos con ese corazón. Por ejemplo, estaba leyendo algo bien tremendo de un evangelista en los años 20 en Estados Unidos, y este evangelista tenía su diario, su bitácora, y hizo una campaña en el norte de Carolina, y dice que la campaña fue un fracaso, dice, la campaña fue un fracaso, solo vino un joven a escuchar la palabra de Dios, pero recibió a Cristo. El nombre de ese joven, Billy Sunday. Imagínate nomás, Billy Graham, perdón, imagínate nomás, aparentemente fue un fracaso, porque solamente uno fue a escuchar, pero ese chavo era Billy Graham. Entonces, imagínate nomás, ¿verdad? A veces ni sabemos a quién ganamos para Cristo. Pero en este caso, Jonás iba con toda la intención de que nadie fuera salvo. Es más, dice la palabra de Dios que la gente tomó tan en serio el mensaje que todos se arrepintieron. Todos se arrepintieron. Y estimando en la mañana el estudio bíblico que di, se piensa que Nínive tenía más de 1 millón de habitantes, porque solamente 120,000 no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, o sea, bebitos. ¿Ok? Y si había 120,000 bebitos, yo creo que había más de 1 millón de personas. Ahora, qué interesante. Jonás termina de predicar, la gente se arrepiente. Y sí o no, hermanos, cuando nosotros hacemos una campaña, un día grande, un evangelismo, y vemos que la gente viene a Cristo, y vemos que la gente se arrepiente, no, hombre, estamos contentos, gloria a Dios, aleluya, qué tremenda bendición. Hubo un alma salva, hubo dos. Imagínate nomás cuando levantaban el reporte, ¿verdad? De evangelismo. Hermano Jonás, ¿cuántas almas fueron salvas? 1 millón. Y bien enojado porque 1 millón de almas fueron salvas. ¿Y saben qué? Voy a ir afuera y lo tremendo que después del avivamiento, Jonás sale de Nínive, se sienta afuera de Nínive esperando que Dios destruya Nínive. Pero Dios no la destruye. Y Jonás le reclama a Dios, ya sabía, yo ya sabía, por eso me iba a ir lejos, porque yo sabía que los ibas a perdonar. O sea, cosas tan tremendas, como si analizamos la Biblia y analizamos las cosas, vienen cosas tan tremendas, tan impactantes, si nos ponemos a pensar en cómo actuaban los personajes. Por ejemplo, hay partes en la Biblia cómicas, como cuando Saúl entra a cubrir sus pies. Y si usted sabe, cuando entran a cubrir sus pies no era otra cosa que entrar ustedes del baño a una cueva. Y David estaba al fondo. Y pudo haberlo matado y no lo mató 2 veces. Circunstancias chuscas, circunstancias tremendas. Pero ¿qué aprendemos? A hacer las preguntas correctas, ¿ok? Siguiente, quinto paso. Escriba una aplicación para su vida, ¿ok? Le voy a pedir a mi hermana Emily Reyes, que lea la siguiente diapositiva, por favor. Sí, pastor. Dice, quinto paso, escriba una aplicación para su vida. Vi algo de mí mismo en la vida de esta persona, mostró alguna de mis debilidades, me reveló alguna de mis fortalezas. ¿Qué fue lo que más me impresionó de la vida de esta persona?
¿Qué debo intentar al respecto? Excelente. Bueno, ya han dicho varios personajes bíblicos, pero ¿cuál es su personaje bíblico favorito de usted, hermana? ¿Y por qué? Bueno, hay varios, pero uno de ellos, bueno, sí, el buen samaritano. Wow, tremendo. Ahora, hermana, se podrá hacer un estudio del buen samaritano? ¿Habrá material en la Biblia para hacer un estudio biográfico de él? Creo que hay muy poco material, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que, o sea, está muy padre lo del samaritano y yo creo que la verdad, por ejemplo, hay personajes bíblicos de los que se habla mucho y la verdad no aportan, ¿verdad? Pero en el poquito rato que la Biblia lo menciona, aporta mucho, ¿verdad? Ahora, Sí. ese es un personaje bíblico. Pero bueno, le encargo que haga un estudio bíblico basado en su personaje bíblico que a usted le guste, pero que sea un personaje que tenga más tela de dónde cortar, ¿ok? Perfecto, sigamos, quinto paso. Ahora, haga que su estudio sea transferible. ¿Qué es eso? Vámonos, por favor, a ver quién. Hermano George, hermano Jorgito Junior, ¿sí estás ahí, mijo? Sí. Excelente. Te voy a pedir que leas la última diapositiva, por favor. Fuerte y claro. Ok. Haga que su estudio sea transferible. Una ilustración de un nuevo espejo transferible de la vida de Bernabé podría parecerse a dinero en la vida de los miembros de la iglesia. Fue el presentador de Saulo, más tarde Pablo a los apóstoles. Fue el supervisor de la nueva iglesia en Antioquía. Fue instructor de nuevos cristianos, entre ellos Pablo y Marcos. Fue el iniciador del primer viaje misionero en el cual empezó como líder del equipo, pero terminó como miembro del equipo. Excelente. ¿De qué te das cuenta ahí, mijo? Que este bosquejito, cada una de las características que vemos del personaje bíblico, en este caso Bernabé, que de hecho, tú sí vas a saber, Jorge, ¿cuál era el nombre original de Bernabé? No sé. Acuérdese, vamos al libro de Hechos, vamos para allá. José. Bueno. Exactamente, vamos para allá, para que todos lo lean, ¿verdad? Para que vean que... Bernardo, no, hombre, no. Bernardo, cálmense, no. Hombre, tan tremendos ustedes. Vamos a ver rápidamente, muchachitos. Vamos rápidamente, dice la palabra del Señor. Hechos, si son tan amables. Ya no alcanzo a leer, niños. Hechos capítulo 4, texto 36. Fíjese qué dice. Entonces, José. ¿Qué significa el nombre de José? Él añade, ¿ok? Era un nombre muy común entre los judíos, José. A quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿qué? Bernabé. ¿Y por qué le pusieron ese apodo? Normalmente, por ejemplo, como mexicanos, somos muy dados a poner apodos o sobrenombres, ¿verdad? Pero a veces son irónicos. Por ejemplo, a un gordo, ¿cómo le decimos? El flaco, ¿verdad que sí? A un morenito, ¿cómo le decimos? El güero, ¿verdad que sí? A un feito, ¿cómo decimos? El guapo. El guapo, pero no, son apodos irónicos, ¿verdad? En la cultura mexicana sí es, ¿verdad? Pero en la cultura judía no. En la cultura judía los apodos o sobrenombres resaltaban una virtud o la característica del personaje en cuestión. Por ejemplo, este hombre José era un hombre que le gustaba restaurar. De hecho, cuando Saulo de Tarso fue salvo, muchos de los discípulos no creían en su conversión y le dijeron, hermano Saulo, qué padre que te apareció Cristo, qué padre predicas, pero mejor llégale a Tarso, vete para allá, vete a empezar una misión para allá. Y lo corrieron a Tarso. ¿Y saben quién se aventó el viaje? Porque no crean que era agarrar un Uber e ir de Jerusalén a Tarso, no. O sea, era un viaje de meses. Un viaje de meses. Bernabé pagó su boleto y se aventó un viaje hasta Tarso y fue por Pablo y lo regresó porque Bernabé vio algo en Pablo. Un hombre de restauración. Era hijo de consolación. En este caso, nuestro personaje bíblico, cada punto que tengamos debe tener una base bíblica.
en sus características. Pero, por ejemplo, hermano Jorgito, ¿sigues ahí? Sí, No te me vayas, ahí quédate. Te pregunto, hijo, en aquel entonces, ¿qué imperio era el que gobernaba? el Imperio Romano. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en tu estudio bíblico puedes agregar Bernabé, era nevita, natural de Chipre. Chipre, ¿qué características tenía? ¿Qué características tenía el Imperio Romano? Y ahí te vas desarrollando tu personaje bíblico. Hijo, ¿cuál es tu personaje bíblico favorito? ¿Me lo puedes repetir? Es que lo que dijo no cayó. No te preocupes. ¿Cuál es tu personaje bíblico favorito, mijo? Bueno, pues me interesó Josías, el rey de las reformas. Wow, tremendo, tremendo, gloria a Dios. Pues bueno, muchachos, ya acabamos esta noche el estudio bíblico. Cada uno tiene de tarea para la próxima semana, porque es algo sencillo, ¿ok? Normalmente les doy 15 días para hacer la tarea, pero esta semana van a entregar la tarea. Ojo, hermano Hugo, ¿cuál es la fecha límite para entregar la tarea? ¿Ok? Domingo en la noche. ¿Para qué? Para que me dé chance de revisarla. ¿Ok? Entonces tienen martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo para hacer su tarea. ¿Cuántas hojas? Miren, no voy a pedir mínimo de hojas. ¿Ok? Pero tampoco abusen, no entreguen media hoja. ¿Ok? No pongan, Saulo era de Tarso y era bien buena onda. Fin. No. O sea, se tiene que ver que te preparaste, que estudiaste. Haz algo digno de Cristo. Haz un buen trabajo de investigación, haz algo digno de Cristo y escoge el personaje bíblico que tú gustes. Ya te dimos unas herramientas de cómo debes hacer un estudio biográfico y bueno, vamos a orar para despedir en esta noche, ¿ok? Vamos a ver quién está conectado para despedir. Permítanme tantito. Ulises ya, Manuel Ton ya, de aquí ya. Hermano Octavio Cardosa, por favor despídanos en oración. Amén, pastor. Bendito Padre, Señor, gracias te damos por este precioso tiempo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por hablar a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo, Señor, nuestras vidas, a la vida del pastor, su familia, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándolos, dándolos conocimiento, sabiduría, Padre. Te pedimos que nos guardes, Señor, por el resto de esta semana. Gracias, Señor, te damos por todo y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Amén, pastor. Dios le bendiga, pastor. Adiós. Hasta luego. Dios Que el le Señor les bendiga, pastor. bendiga. Descansen. Dios les Descanse, bendiga. pastor. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Que el Señor les bendiga. Dios le bendiga, pastor. Hasta luego. Dios les bendiga. Bye. Descansen. Ahora sí puedo hablar. Amén, amén. Dios les bendiga. Hasta luego. Vamos a... Dice aquí dejar de grabar. Ya está.